Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios te bendiga, amado amigo, ¿verdad? El versículo de Juan 3:16 es muy conocido. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Dice la palabra que sin fe es imposible agradarle a Dios. El Señor en su amor, en su infinita misericordia, entregó a Jesucristo, su Hijo amado, con el fin de que la humanidad fuera salva. Pero la única manera de que la humanidad sea salva es que creamos en el nombre de Jesucristo, vivamos una vida santa para Dios, que nos apartemos del pecado y sigamos a Cristo. Dice Jesucristo en su palabra, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. La cruz es dejar los deleites del mundo por amor a Cristo, dejar el egoísmo a un lado y vivir una vida para el Señor. ¿Cómo es vivir una vida para el Señor? Primeramente, reconociendo que yo he pecado delante de Dios, arrepentirme de los pecados, aceptar a Jesucristo como mi dueño, mi Salvador, mi Señor de mi corazón, dejar que Cristo haga la obra en mi vida. Las obras, dejar las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? En Efesios, ¿verdad? En Gálatas 5:20 habla de los frutos de la carne, ¿verdad? Entre los frutos de la carne está la idolatría, las griterías, los pleitos, ¿verdad? La envidia, las hechicerías, las enemistades, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿verdad? Estas cosas, si hay algo en mi vida de que estas cosas me hacen daño, yo tengo que decirle al Señor, Señor, ayúdame a salir de estas cosas que me apartan de ti. Porque la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si el Señor dice que esto es pecado, es porque para Él no hay nada imposible. Yo tengo que depositar esas cosas, esas malas cosas que me apartan de Dios, se las deposito al Señor, porque por eso Él murió en la cruz, por mis pecados, por mis enfermedades. También la palabra dice que los cobardes, los incrédulos, no entrarán al reino de los cielos. Cada vez que yo dudo en que Jesucristo tiene poder, cada vez que yo dudo de que yo puedo cambiar, estoy pecando contra Dios. Por eso el Señor hoy te dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Jesucristo, el verbo hecho carne, vino al mundo para salvar al mundo, para salvar a los hombres de la condenación del pecado. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
muchos hombres hoy en día, cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres, los dos géneros, prefieren amar el pecado, prefieren entregarse a sus deleites, prefieren entregarse a sus delitos, con tal de no venir a la luz. Porque dice la palabra, en el mundo tendré aflicciones, no os turbéis, yo he vencido. Muchos tienen miedo porque dicen, no, si yo voy al Evangelio, paso miseria, tengo más problemas. Pero todas estas cosas son necesarias para que el Hijo de Dios se glorifique en el testimonio de cada uno de nosotros. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando un ladrón está acostumbrado a robar, ¿qué hace cuando ve los policías? Se esconde. ¿Qué hace cuando ve las autoridades? Se esconde. Así mismo es el hombre cuando anda en pecado. Prefiere esconderse de la luz antes que hacer manifiesta las obras para que el Señor lo haga libre, ¿verdad? Pero dice el Señor, mas el que practica la verdad viene a la luz, ¿verdad? Nosotros primeramente tenemos que reconocer que hemos pecado delante de los ojos de Dios y decirle al Señor, Señor Jesús, yo me arrepiento por haber cometido pecado delante de ti. Recíbeme como tu hijo, como tu hija. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura. Sé mi alfarero. Ayúdame a vivir una vida como tú quieres que yo la viva para entrar al reino de los cielos. Dios te bendiga. Y nuevamente te digo que de tal manera Dios te amó que entregó a Jesucristo, su Hijo amado, para que tú tengas vida eterna. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.